Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. ¿Me recuerdan de videos anteriores? Soy la profesora de química de tercero. Hoy, para que puedan realizar la guía número 6, vamos a ver la distribución electrónica. Porque hasta ahora, ¿qué es lo único que vimos? Que el átomo tiene un núcleo. En ese núcleo tenemos protones, neutrones y fuera del núcleo están los electrones. Pero la cuestión es, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo? Porque no están todos juntos como si fueran moscas alrededor de un tarro de miel. No, están ubicados. ¿Ubicados en qué? Ubicados en niveles de energía. Y esos niveles de energía yo siempre les digo a mis alumnos que son como si esto fuera el centro de una pista de carreras y alrededor hay diferentes pistas, pistas definidas por donde van corriendo los electrones alrededor. Pero no se salen de esas pistas definidas. Entonces, si este es el núcleo y esas son las pistas o niveles por donde recorren los electrones alrededor del núcleo, no los vamos a hacer así en forma circular, sino que vamos a dibujar el núcleo con un sector circular solamente que nos representaría las diferentes pistas o niveles donde están los electrones. ¿De acuerdo? Entonces, el núcleo tendría acá protones y neutrones. Y los electrones distribuidos en las diferentes órbitas o niveles de energía. ¿Qué nos dijo Bohr? Que la cantidad máxima de electrones que puede haber por cada una de estas órbitas, si esta la llamamos n igual 1, nivel 1, esta n igual 2, a medida que se alejan del núcleo el número aumenta, este será n igual 3. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular los electrones máximos que pueden haber por órbita? Con la fórmula 2n cuadrado, donde n es Sn. ¿Bien? Para ese nivel, con esta formulita, ¿cómo calculamos? Reemplazamos el 1 ahí, en el n. ¿Cómo sería? Cuando n es igual a 1, o sea, para este nivel de energía, reemplazamos el 1 aquí. Entonces nos quedará 2 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado primero, 1 al cuadrado es 1, por 2 es igual a 2. Entonces el primer nivel puede recibir como máximo 2 electrones. Pero el nivel 2, reemplazamos ese 2 ahí y nos queda 2 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 8, 4 por 2, 8. 8 electrones el segundo nivel. Para n igual 3, reemplazamos el 3 ahí, ese 3, lo reemplazamos ahí, y ponemos 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 9 por 2, 18. Entonces pueden entrar en el tercer nivel 18 electrones, y así para todos los niveles que tenga el átomo. ¿De acuerdo? ¿Cómo los distribuimos? Esto es como si fuera, supongamos que ustedes van a ver una banda tocar, qué sé yo, alguna banda. Yo soy vieja, iría a ver Queen, no sé, ustedes irían a ver, qué sé yo, la banda que vean. Y este es el escenario. Y estas son las filas de asientos. La primera fila tiene solo 2 asientos. La segunda fila tiene 8 asientos. La tercera fila tiene 18 asientos. Es más que claro que cuando ustedes quieren ir a ver a su banda favorita, quieren estar lo más cerca posible de la gente ahí que esté tocando para sentirles el aliento con el barbijo, obviamente. Entonces, ¿cómo distribuimos? Supongamos que les digo, realicen la distribución electrónica del aluminio.
lo primero que hacen es buscarlo en la tabla periódica. El aluminio tiene su símbolo químico Al, su número atómico 13, su número másico 27. Entonces, van a dibujar el núcleo y le van a poner adentro del núcleo los protones y los neutrones, que son los músicos de la banda. Hay 13 protones y 27 menos 13, 14 neutrones. 14 neutrones. ¿Cuántos son los electrones? Los electrones son iguales a los protones. Entonces aquí vamos a tener 13 electrones. Entonces, el aluminio, dibujamos el núcleo. En el núcleo tiene protones y neutrones. Se los colocamos como nos dice la notación del isótopo. 13 protones, 14 neutrones. Y los protones, como son iguales a los electrones, vamos a tener los 13 electrones para distribuir. Y esos electrones están haciendo fila para entrar a ver a la banda. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 electrones en fila. Abren las puertas del átomo y los primeros electrones van a ir lo más cerca posible. O sea, ocupar los dos asientitos que tenemos acá. Esos dos primeros vienen aquí, 2 electrones. Se llenó la primera fila, los que siguen van a tratar de ingresar a la segunda, lo más cerca posible. En la segunda fila o nivel, ¿cuántos vamos a colocar? Hasta que se llena. ¿Y con cuánto se llena? Con 8. Entonces, todos estos 8 van a venir acá, ahí. Ponemos 8 electrones en el segundo nivel. Y los últimos que quedan, que son 3, no tienen otra opción que ir al tercer nivel y vamos a colocar 3. Porque son en total 2 más 8 más 3, los 13 que teníamos haciendo la fila para entrar en el átomo. Eso sería entonces para el aluminio. Supongamos que tenemos otro elemento que no sea aluminio, que sea, yo que sé, oxígeno. Hacemos lo mismo. Para el oxígeno nos vamos a la tabla periódica. Damos la notación del isótopo. Oxígeno 8, 16. ¿Cuántos protones ponemos en el núcleo? 8. ¿Cuántos neutrones? 16 menos 8 son 8. 8 neutrones. 16 partículas en total en el núcleo. Y los electrones son iguales a los protones. 8. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el primer nivel, los dos primeros, 2 electrones. Y en el segundo nivel, hay 8 lugarcitos, pero solo hay 6 electrones. Ponemos 6. ¿Bien? Otro ejemplo de distribución electrónica, supongamos para el hidrógeno. Esta banda que toca y la gente que va a verla es muy triste porque por el hidrógeno tiene solo 1 como número atómico, 1 como número másico. ¿Bien? ¿Eso qué nos diría? Que en el núcleo hay un protón y hay 0 neutrones, porque 1 menos 1 es 0. ¿Bien? Y fuera del núcleo hay un solo electrón. ¿Dónde va a ir ese solo electrón? En el primer nivel. ¿Sí? Uno solito. Es como que el flaco está tocando en arriba del escenario y solo lo fue a ver la novia o la madre, peor aún. Esa sería la distribución electrónica del hidrógeno. ¿Tienen que hacer los electroncitos así en fila para meterlos? Y no. Vayan viendo cuántos electrones tienen y los empiezan a distribuir. 2 en el primer nivel, 8 en el segundo y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esa es la distribución electrónica. Pónganse a hacerla y me consultan cualquier cosa. Ahora vamos a ver en el próximo video la
tabla periódica para ver la actividad número 2. Bueno, para ver la tabla periódica ustedes ya la tienen seguramente, o la bajan de internet. Ay, la pucha. Bueno, la bajan de internet, pero vamos a ver la organización de la tabla periódica. Ustedes habrán visto que los elementos de la tabla periódica se ordenan por número atómico creciente. Aquí estaría el hidrógeno con número atómico igual 1. Por ahí el helio, 2. Luego el litio con 3, berilio con 4, boro con 5 y así sucesivamente. Se ordenan en filas y en columnas. Las filas se llaman períodos y si ustedes la ven en su tabla periódica, esta va a ser la fila o período 1, esa la 2, aquí la 3. Mientras vamos hacia abajo, aumenta su número, pero el número arábigo, o sea, el número normal que ustedes conocen. Los grupos están en números romanos, en algunos también tablas periódicas con números arábigos. Nosotros vamos a usar la notación de números romanos. Una primera gran división es en bloques. Este primer bloque, esas dos columnas o grupos que hay aquí, y estas 6 son los elementos representativos. Una primera clasificación, todos estos elementos de aquí representativos y estos también representativos. Si ubicamos el sodio, es un elemento representativo. Si ubicamos por ahí el carbono, es un elemento representativo. Después tienen otro bloque acá. Este bloque son los elementos de transición. El hierro, el cobre, el zinc, el oro, todos los que estén aquí adentro serán elementos de transición. Y por último, un bloquecito aquí abajo con 2 filitas que son los elementos de transición interna. ¿Por qué los ponemos aquí abajo o se encuentran aquí abajo? Por razones de espacio. En realidad tendríamos que dividir la tabla periódica, ampliarla y colocar todo este bloque ahí adentro, pero sería muy larga la tabla periódica. Otra clasificación para los elementos, podemos decir que sean elementos representativos o representativos de transición o transición interna, pero también los podemos dividir en metales o no metales. Porque verán ustedes que hay algunos elementos de la tabla periódica que ustedes conocen de la vida diaria, el hierro, el cobre, el aluminio, los conocen porque los manejan, ¿bien? El oro, la plata, y hay otros elementos que están ubicados por aquí, que son carbono, que es azufre, que es oxígeno, nitrógeno, que tienen características diferentes. Los que les nombré primero, hierro, aluminio, cobre, etc., son metales. Los otros que les nombré después, carbono, azufre, oxígeno, etc., se los llaman no metales. ¿Cómo los ubicamos en la tabla periódica? Por una línea escalonada que va así, 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 así y así, y nos va a dividir los que son metales de los no metales. Yo les digo siempre la línea escalonada que va desde el boro, que está aquí arriba, hasta el astato, que en realidad llega hasta el oganesón, pero los que se encuentran por encima y a la derecha de la línea escalonada que va desde el boro hasta el astato son no metales, no tienen las características de los metales. También en esta clasificación está el hidrógeno. Entonces, si vamos a decir cuáles son los no metales, el hidrógeno y todos estos. ¿Bien? Los metales son los que se encuentran por debajo y a la izquierda de la línea escalonada, inclusive los de transición interna. Por aquí tienen al aluminio,
Por aquí tienen al plomo, lo conocen, por aquí tienen al zinc, por ahí tienen al hierro, ¿sí? Metales y no metales. Otra cosa de tabla periódica es el nombre de cada uno de los grupos. Nosotros en tercero vemos principalmente los elementos representativos, esas dos columnas de aquí y estas 6 columnas de acá. Más adelante veremos propiedades y características de los elementos de transición o transición interna. Pero lo que tienen que saber son los nombres de los grupos. Nosotros vamos a utilizar esa nomenclatura en números romanos. Los elementos del grupo A se llaman alcalinos. Los del grupo 2A se llaman alcalino-térreos. Ya lo tienen en la guía eso. Los del grupo 3 se llaman térreos. Los del grupo 4, carbonoideos. ¡Se me termina el pizarrón! Los del grupo 5, nitrogenoideos. También se me termina el pizarrón. Estos son los calcógenos. Estos, los halógenos, con H, por favor. Y estos son los gases nobles, también llamados inertes, porque no reaccionan, o raros, porque no se juntan con nadie. Nobles se les dice porque son de la nobleza y no se juntan con otros elementos. Otros nombres también. Estos son los lantánidos, son los que le siguen al lantano, y estos son los actínidos. Son los que le siguen al actinio en la tabla periódica. Ya. ¿Qué les pido entonces en la actividad número 2? Les doy una tabla así de ese tipo y el nombre de algún elemento para que ustedes me indiquen en qué bloque está, cuál es el número de grupo en el que está, si es metal o no metal, nombre del grupo acá, grupo y periodo. Entonces, obviamente que no voy a hacer ahora como ejemplo los que están en la actividad, les voy a dar uno diferente. Supongamos que les digo el oxígeno. Oxígeno. Lo primero que hacemos es fijarnos en qué gran bloque de la tabla periódica está. Elementos representativos de transición o transición interna. Lo buscan en la tabla periódica y es elemento representativo. Nombre del grupo. Si está dentro de los representativos, ya vimos los nombres de los grupos. El oxígeno está en los calcógenos. Le ponemos aquí calcógenos. Calcógenos. Si es metal o no metal, se fijan por encima de la línea escalonada o por debajo a la izquierda. Está por encima. Es no metal. El grupo, se fijan verticalmente qué numerito romano es al que pertenece el oxígeno. Será el 6A. Y el periodo, la fila donde se encuentra, se fijan a la izquierda. Es el periodo 2 en número arábigo. ¿De acuerdo? Otro más. Otro diferente del que esté en la tabla periódica. Supongamos el... ¿cuál puede ser? El hierro. ¿No? ¿El hierro está? No, no está ahí. Hierro. ¿En qué gran bloque de la tabla periódica está el hierro? Está en el bloque de los elementos de transición. Nombre del grupo no tiene un nombre específico,
Así que aquí, porque solamente los representativos tienen nombre específico, aquí nada. Si es metal o no metal, más que obvio que el hierro es un metal, pero lo encuentran por debajo y a la izquierda de la línea escalonada que va desde el boro hasta el estrato. El grupo, ustedes buscan el grupo, ya no es A, no es representativo, está en el grupo 8B. Lo buscan directamente en la tabla periódica.